Buenas noches, estimada comunidad. En este fascinante rincón virtual, donde las historias macabras encuentran su refugio, recordemos siempre que no estamos solos. La velada nos obsequia relatos entrelazados por las vivencias infantiles, ese terreno esquivo que nos insta a reflexionar sobre la delgada línea entre la incredulidad y la realidad. Exploramos experiencias que transcurren en el mundo de los niños, desafiando escepticismos con relatos de viajes astrales, duendes, brujas, fantasmas, ovnis y criaturas insólitas. Todas estas historias comparten ese velo de escepticismo que solo se desvanece cuando la realidad se manifiesta de forma inesperada. La trama de esta noche nos sumerge en la cotidianidad de aquellos privilegiados testigos de lo extraordinario. Dos pequeñas niñas, un negocio aguardando su cierre nocturno y una vecina que revela un suceso desconcertante. Luces parpadeantes, voces desde lugares inexplorados y el temor que se apodera de una niña de 4 años tejen una historia que trasciende la fantasía para adentrarse en lo desconocido. La penumbra de la noche sirve de telón de fondo cuando la realidad y la imaginación entrelazan sus hilos. Una madre, ocupada en su negocio, recibe la inquietante noticia de que una de sus hijas interactúa con algo invisible, una presencia que enciende y apaga luces, que susurra desde las sombras. El relato nos conduce por un sendero de suspenso, donde lo paranormal se mezcla con lo cotidiano. La narradora, con 2 niñas a su cuidado, se ve envuelta en una situación desconcertante. La voz de la madre se proyecta a través de la casa, pero algo no cuadra. La vecina, testigo involuntaria de este fenómeno, desentraña un misterio que va más allá de la explicación lógica. La pequeña, presa del terror nocturno, experimenta episodios que desafían la realidad conocida. La trama alcanza su punto álgido cuando la niña, enfrentándose a la voz que la llama desde lo desconocido, revela que esa presencia no es su madre. La tensión crece cuando la entidad, molesta por la negativa, inicia su ascenso por las escaleras. La puerta cerrada de la habitación se convierte en el último refugio, mientras el misterio se despliega ante nosotros. En un giro inesperado, la incertidumbre se apodera de todos. La reacción inmediata es apagar la luz para que la vecina pueda visualizar lo que ocurre en el cuarto de lavar. La posibilidad de consultar a un psicólogo infantil se presenta como la opción más sensata, pero la resistencia a aceptar lo inexplicable persiste. Atribuimos los eventos a la imaginación de la pequeña, queriendo creer que es solo una fase pasajera. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente. El giro inesperado llega cuando el hermano mayor escucha la escalofriante revelación. La entidad, que imita la voz de la madre desde el oscuro rincón del cuarto de lavar, sigue allí, intrigados. Buscamos más detalles y descubrimos que él también había experimentado algo similar en su infancia. Las noches albergaban algo en la penumbra, algo que intentaba comunicarse imitando la voz materna, pero con un tono más áspero. La revelación del hermano mayor ahonda en la gravedad de la situación, llevándonos a cerrar el negocio temprano para evitar dejar a las niñas solas. La incertidumbre persiste cuando incluso la narradora siente nervios al bajar durante las noches, especialmente al dirigir su mirada hacia el cuarto de lavar. La oscuridad envuelve el espacio sin puertas, y percibe una mirada desde su interior, como si alguien estuviera siempre al acecho. En otro relato entrelazado, recuerdo mi aversión a las pijamadas de la infancia. Mi primo Adal, a pesar de ser querido, portaba el oscuro secreto del sonambulismo. Una noche, descubrí sus erráticas andanzas mientras me observaba desde el umbral de mi habitación. La experiencia me aterró, pero las advertencias de no despertarlo resonaban en mi mente. Mis padres y tíos insistían en que lo acompañara en sus noches sonámbulas, alegando que era beneficioso para él. Sin embargo, el miedo se apoderaba de mí cada vez que escuchaba sus pasos o sentía su presencia cerca. Sus idas y venidas nocturnas se volvían un ritual incómodo, y yo me sumergía en el abismo del miedo cuando susurraba palabras incomprensibles mientras caminaba en la oscuridad.
La realidad se teñiría de auténtico terror cuando, en medio de una crisis, mi primo abandonó la casa y fue encontrado vagando por la calle. Al despertar, sus palabras revelaron una conexión con algo más allá de la comprensión. Hablaba de una mujer en sus sueños, la mujer de hashtag, que le indicaba qué hacer, lo acompañaba en sus noches errantes y le aseguraba protección. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y la trama se enredó aún más en un enigma oscuro que va más allá de toda lógica. El sueño se apoderó de mí mientras sostenía el control en las manos, la televisión aún parpadeando luz. En mi ensoñación percibí la presencia de otro ser en la habitación, la puerta que se abría silenciosamente, y la inquietante sospecha de que alguien había quitado el seguro desde afuera. La preocupación se apoderaba de mis pensamientos mientras temía perder de vista a mi primo y perder la tan ansiada recompensa del Xbox, ahora desaparecido en su cama. El sueño, como es habitual, me envolvía en una sensación de pesadez en las piernas, dificultándome correr mientras la casa se sumía en una oscuridad opresiva como si un manto indescifrable la cubriera. Arrastré mis pies en busca de Adán, adentrándome en la penumbra, consciente de que estaba sumido en un sueño, aunque eso no aliviaba la tensión que se apoderaba de mis sentidos. ¿Dónde estás?, pregunté en la oscuridad, vislumbrando sus pies a lo lejos, pero solo hasta las pantorrillas, ya que el resto permanecía sumido en tinieblas. Mis pasos resonaron mientras lo seguía, viéndolo alejarse y dirigirse hacia la sala. La urgencia de detenerlo antes de que escapara nuevamente llenó mi mente al llegar a la sala. Caminé con rapidez, sintiendo mis pies aferrados al suelo como si estuvieran pegados. Al llegar a la sala, pude ver los pies de Adán sentado, pero la oscuridad aún lo envolvía. La sensación de inquietud creció al darme cuenta de que algo no estaba bien, de que el sueño se volvía cada vez más real y amenazador. En ese momento los eventos se desencadenaron de manera inesperada. Los sueños, que solían ser un refugio temporal de la realidad, ahora se tornaban en una pesadilla. Adán, en su estado sonámbulo, estaba sentado en la sala, y mi deber era impedir que se aventurara nuevamente en la noche. Sin embargo, la oscuridad conspiraba en mi contra, mis pies pesaban como plomo, y la ansiedad se apoderaba de mis pensamientos mientras se enfrentaba la encrucijada entre el sueño y la realidad. Pero había alguien más allí. En un sillón fuera de mi vista, comencé a escuchar murmullos como si alguien se dirigiera a mí, diciéndome cosas desconocidas que me asustaban. Solo podía distinguir el suelo y unos cuantos centímetros hacia arriba, todo lo demás estaba borroso. Noté que alguien estaba en uno de los sillones. ¿Alguien bajaba sus pies? Eran los pies descalzos de una mujer con la piel sucia y costras de mugre. Hice un esfuerzo por ver más, subir la mirada. Mi primo estaba sentado frente a ella. De la mujer solo podía distinguir sus ojos que brillaban intensamente, casi encandilándome. ¿Quién eres tú?, le pregunté. Creí escuchar su voz resonando solo en mi cabeza, como un susurro infantil. Grité porque lo único que quería era despertar, y luché por abrir los ojos. Sentí unos brazos rodeándome, apretándome. Intenté liberarme y grité. De repente, sentí que estaba despertando. Empecé a sentir que estaba despierto. Abrí los ojos. Mi primo estaba en el sillón. Yo estaba en medio de la sala y mis tíos me estaban deteniendo. No dejaba de repetir las palabras que acababa de escuchar de aquella mujer. Fue la primera vez que mis tíos le creyeron a mi primo, comprendieron que no todo se trataba de un trastorno físico. Yo, que nunca antes había tenido episodios de sonambulismo, deambulando durante mis sueños hasta ese momento. Lo más impactante de todo fue que esa noche, alguien nos abrió desde afuera. Mis padres dejaron de permitirme dormir con mi primo, y él comenzó a compartir la cama con sus padres y su abuela, quien se mudó a su casa para ayudar a cuidarlo. En su adolescencia, dejó de caminar durante el sueño y de escuchar aquella voz, aquella mujer. Pero a los 16 años una enfermedad lo dejó postrado en la cama y sin responder desde entonces.
sus padres se niegan a dejarlo ir. Aún tengo miedo de que el mismo suceso me ocurra a mí. Ocurre muy raramente, unas 2 o 3 veces al año, pero en muchas de esas ocasiones despierto en la sala o en el piso del comedor, como si hubiera caminado durante toda la noche, sin recordar nada. Aunque sé que puede no tener relación, me aterra pensar que esa mujer existe. Sobre todo porque esto me sucede desde que mi primo no despertó. Me asusta la posibilidad de que esa mujer realmente exista de alguna manera y ahora venga por mí. Aún quedan historias en la comunidad, pero como siempre, antes de terminar, te recordamos que la mejor forma de ayudar a que este proyecto continúe es compartiendo este episodio con alguien que conozcas y que sea digno de ser parte de la comunidad de No Estamos Solos. Sabemos que conoces a la persona indicada y llegar a ella a través de ti sería aún mejor. Ahora es momento de continuar con otra historia en este episodio. Mi mamá acaba de compartirme algo que me sucedió cuando era niño, un recuerdo que, juro, ya había contado en mi memoria. De alguna manera, logré olvidarlo. Nunca he ido a terapia ni nada por el estilo. Pero esto definitivamente me marcó lo suficiente como para haberlo hecho. En la casa de mi abuela siempre se decía que había duendes. Mis tíos, mi mamá, todos creían en ellos. Aunque éramos de una generación más reciente, no creíamos mucho en esas cosas. Nos parecían tontas. Sin embargo, en el patio, en un rincón pequeño, había un agujero dentro de un árbol que siempre tenía dulces y juguetes para los niños, como recompensa por comportarse bien, según decía mi abuelita. Un día cuando tenía 8 años hubo una fiesta en esa casa. Cuando llegó la noche solo quedábamos los niños, mi prima Leti y yo. Decidimos unirnos para ver qué había en ese lugar. No nos costó mucho trabajo subir al árbol. Había algunos juguetes de plástico, esos muñecos tipo dinosaurio que vienen en bolsitas, y también algunas envolturas de dulces vacías. Le dije a Leti que tomáramos algunos de los juguetes, asumiendo que los dulces se los habían comido las hormigas o se habían deshecho con el tiempo. Tomamos algunos muñecos y nos fuimos. Regresamos con los adultos y, un rato después, los padres de Leti se despidieron. Vi que mi primo, antes de irse, corrió hacia el jardín. Me acerqué para ver por qué había devuelto los juguetes que ella había tomado. No me interesaba mucho, pero lo dejé pasar. Entendía que tuviera miedo de que la abuela se diera cuenta y la regañara. Nosotros nos quedamos allí hasta muy tarde, tanto que mis papás decidieron que era mejor pasar la noche y que nos iríamos a casa temprano. Mi mamá se metió al cuarto con mi abuelita y mi papá se quedó conmigo en la sala. Algo me despertó. Eran como voces que venían del patio, pero muy suaves. Le pregunté a mi papá si él estaba despierto y si podía escucharlas. Me dijo que me durmiera, que todo estaba bien. Me di la vuelta, estaba muy incómodo y bajé la mano hacia donde tenía mi mochila, justo donde estaban los muñecos que habíamos tomado. Cuando bajé la mano, sentí algo. Algo se movió y rápidamente se metió debajo del sillón. Y mientras luchaba contra el miedo que había experimentado esa noche, me di cuenta de que las historias que compartimos en No Estamos Solos son más que simples relatos. Son testimonios de nuestras vivencias más profundas y misteriosas, explorando los límites entre la realidad y lo desconocido. Cada susurro, cada sombra y cada encuentro inexplicable nos conecta en un tejido de experiencias compartidas. Al compartir estas historias, nos unimos en una comunidad que busca comprender lo inexplicable y encontrar consuelo en la oscuridad de lo desconocido. Hoy, te invito a ser parte de esta comunidad. Dale me gusta si alguna vez has sentido la presencia de lo sobrenatural en tu vida. Comenta tus propias experiencias y suscríbete para formar parte de esta comunidad en constante crecimiento. Juntos, exploramos los misterios que acechan en las sombras de la noche. Sé parte de No Estamos Solos y descubre qué historias nos esperan
en el siguiente episodio.